José Ramón, felicidades por tu nueva obra, La semilla de él, una fábula espiritual contemporánea sobre el destino, el amor, la conciencia, el propósito de vida. Berto en realidad no existe, pero sí puede existir un personaje que viva la misma experiencia que él. Él entra en una familia, bueno, pues una familia bien, de aquí de Barcelona, y se encuentra pues que tenían una costumbre a la hora de comer las manzanas de ese árbol, ¿no? Y bueno, él accede a esa forma de comer las manzanas por quedar bien, o eso que se hace a veces, ¿no? Cuando entras en algún sitio que, bueno, quieres quedar bien. Pero claro, con el tiempo le da que pensar esa forma de comer las manzanas, ¿no? Y bueno, cuando creemos que todo puede ser ya para siempre, de repente pasa algo, ¿no? Y hay un cambio, una transformación y algo que ya no se da, ¿no? Y entonces empieza ahí todo un viaje de conocerse interiormente. Es como un viaje iniciático lo que vive en realidad Berto. Sí. Muy buenas tardes, amigos, ¿qué tal estáis? Un gusto y un placer saludaros de nuevo aquí. Nuevas entregas, nuevas entrevistas, y lo vamos a hacer de la mano de José Ramón Passaro Peña. Él es escritor, terapeuta de polaridad y profesor de Cábala desde hace más de... Bueno, de profesor de Cábala hace 8 años. 8, terapeuta, pero muchos. Más de 25 ya. Sí. Eres de la vieja escuela, nos conocimos cuando los dos estudiábamos hace unos 20 y tantos de años en la escuela de Rambla, Cataluña, que ya no existe esto, por supuesto. Hace 30 años o por ahí. Pero ya nos conocimos. Sí, sí, sí. Y hoy fíjate que estamos compartiendo aquí conocimientos. Mira, después de esos tiempo, estudios. José Ramón, felicidades por tu nueva obra, La semilla de él, una novela publicada. Gracias. Hace muy poquitos días, pero que ya está a la venta. Sí. Y es una fábula espiritual contemporánea sobre el destino, el amor, la conciencia, el propósito de vida. La historia comienza de una forma sencilla, en un entorno rural, de una familia que vive junto a un viejo manzano, que un manzano es especial, sí, porque daba unas manzanas muy buenas ese manzano. Sí, pero... Y la manzana es símbolo de vida, origen, sabiduría ancestral, tentación. ¿Qué pasa con ese manzano que ahí inicia toda la aventura de un amigo tuyo? Bueno, que quiso compartir contigo su historia y tú ahí... Bueno, el amigo es ficticio, ¿eh? Berto en realidad no existe, pero sí puede existir un personaje que viva la misma experiencia que él y todo lo que le lleva esa vida, en la cual él entra en una familia, bueno, pues una familia bien, de aquí de Barcelona, bueno, de las afueras de Barcelona, ¿no? Y se encuentra pues que tenían una costumbre a la hora de comer las manzanas de ese árbol, ¿no? Y bueno, él accede a esa forma de comer las manzanas por quedar bien, o eso que se hace a veces, ¿no? Cuando entras en algún sitio que, bueno, quieres quedar bien, ¿no? Pero claro, con el tiempo le da que pensar esa forma de comer las manzanas, ¿no? Y bueno, cuando creemos que todo puede ser ya para siempre, de repente pasa algo, ¿no? Y hay un cambio, una transformación y algo que ya no se da, ¿no? Y entonces empieza ahí todo un viaje de conocerse interiormente y toda esa parte sobre todo de esa parte interna, es como un viaje iniciático lo que vive en realidad Berto. Sí, Berto estaba muy bien acomodado, un matrimonio que creía que era para toda la vida, pero un día su mujer le dice: cariño, me he enamorado de otro hombre, te abandono, y tu amigo se queda descompuesto en una gran crisis. Claro, y vivía en casa de los padres de ella. De la familia. Y claro, tiene que abandonar eso y se queda con las ganas de comer una manzana pura y bonita y bella del árbol. Porque siempre, bueno, lo que habíamos comentado antes de esas formas de comer las manzanas, ¿no? Que detrás hay cantidad de cosas, ¿no? y es interesante porque, bueno, esta que está un poco tocada, la otra que no sé qué, no vaya a ser que se hagan mal, ¿no? Pero claro, eso te indica toda una profundidad del tema, no solo una manzana que está tocada que te la comes para quedar bien, ¿no? Hay tantas cosas en la vida que se hacen para quedar bien, aunque no te gusten, ¿no?
Entonces, claro, este libro te hace reflexionar muchísimo, porque es que cada párrafo tiene algo que tiene una profundidad. Lo interesante es eso, el leerlo, pero después decir, voy a ver qué el autor qué está explicando aquí, qué nos quiere dar a entender. Bueno, lo que está claro es que él decide no quedarse con ese dolor y decir, ¿qué hago? Bueno, es que no tenía otra. No se tenía queda con otra, el ¿no? dolor o se busca la vida, Y claro. él decide iniciar un viaje Sí, a Marruecos, sí, le da por ahí, y a partir de ahí empieza su gran aventura. sí, pero antes quería dar las gracias Sí. al que ha hecho que el libro tome forma, tome tierra, que es Paco de Hebras de Tinta, el editor que lo llevó El a editor, cabo. ujú. ¿De acuerdo? Pues sí, y en Marruecos, pues bueno, tiene una experiencia y conoce una chica. Pero esa chica, bueno, es que estamos explicando el libro. Un poquito hay que explicar, Sí. pero es muy largo el libro. Así. Bueno, son 200 páginas, pero es que como si fueran 2000 por el contenido que tiene. Y es lo bueno de este libro, ¿no? Y bueno, empieza como a creer que existe otra realidad en la relación con el otro público complementario, ¿no? Y el caso es que al día siguiente, cuando había quedado con ella para, bueno, iniciar algo, la chica no está, desaparece. Entonces, claro, tiene que seguir haciendo viaje, aunque sea solo. Claro, eso nos indica también algo muy interesante, que a veces primero hay que hacer el trabajo interno, o sea, lo que es el viaje interno, y después, cuando ya está hecho, quizás ya estamos maduros para lo que pueda venir, claro. Es decir, que desaparece de una forma, José Ramón, esta chica de su vida, porque aún no estaba preparado para afrontar una nueva relación. Sí, puede ser. Yo creo que sí, porque después de una ruptura siempre se necesita un tiempo, ¿no? de comprender las cosas con otra visión, más uno a sí mismo, ¿no? con su propia experiencia. Y esa es la parte que intento también transmitir, ¿no? ¿Y por qué decides que fueran dos almas predestinadas? ¿Crees en las almas gemelas, el destino? ¿Cómo? ¿Dos almas ¿Por qué dos almas predestinadas? Sí, no es lo mismo para mí, gemelas que predestinadas. Claro, porque en realidad este libro lo que lleva es un destino como oculto, ¿no? Que a veces se puede dar o no se puede dar. Es como lo de la manzana, que empieza con el Génesis 3, ¿no? La caída. Bueno, ahí quizás viene la prueba ya del ser humano cuando empieza a conocer que puede tener el libre albedrío y puede decidir si la come, no la come o qué pasa, ¿no? Siempre bien asesorados por la serpiente, claro. Claro, que está ahí de maestra. ¿eh? Sí. Sí, Hablas sí, también en el libro, José Ramón, de energía universal. ¿Qué relación tienen con la idea de la semilla de él? Bueno, la semilla de él viene de él, que es la energía universal, claro. Él se puede comparar con algo que en principio no sabemos qué es, pero creemos que es el todo, ¿no? Entonces, claro, siempre queda quién es él, ¿no? ¿Quién es él? Claro. Pero cada uno en relación a cómo ve las cosas, porque si hay una parte del libro, pues digo que gracias a él pues estamos aquí y todo lo contiene en su esencia. Claro, él está relacionado con la energía creadora de todo, que es la energía del amor. Pero claro, cada uno después, ese él lo puede interpretar en relación a su cultura, a sus formas de pensar. Sí, se deja como en el aire, ¿no? Y cada aventura que propones en el libro que viaja, tu amigo, es una búsqueda interna Sí. para ese crecimiento personal y espiritual. Sí, hay primero un proceso hasta Marruecos y cuando llega a Fez, que tiene la suerte de conectar con un anciano de los tiempos, con lo del tarot y todo eso, vuelve a Barcelona, pero después vuelve a salir. ¿A Entonces Egipto ya- esta vez? A Egipto, sí. Camino de Jerusalén, ¿no? Y claro, es toda una experiencia, sí. Bueno, lo que se van encontrando en el camino, ¿no? Caray, Estos sí. viajes Sí, sí. largos, cansados, Sí, sin sí. alimento. Y esas dos mentes, que son las dos mentes que tiene el ser humano, ¿no? Que una te puede estar diciendo una cosa y la otra otra. Y tú en medio, y tienes que decidir. Claro. Y eso es muy Y encima interesante. te habías quedado sin tu mujer de toda la vida, más la nueva chica que aparecía en tu vida, Y que te había desaparece. ilusionado, que también desaparece. La mente empieza a crear cosas, ¿no? Claro, cubrir la carencia como mínimo mentalmente se puede hacer, pero normalmente necesitamos la experiencia
el poderlo vivir, el poderlo sentir. Y cuando eso no está, te encuentras que algo falta, ¿no? Es como un proceso involutivo y un proceso evolutivo. Si el proceso involutivo, que es el de la caída, que nos explica, por ejemplo, el Génesis, no se constata, no hay proceso involutivo. Entonces la caída, precisamente, es el proceso involutivo del ser humano. Y todo lo que lleva hasta llegar a esa tierra de oscuridad del Antiguo Egipto, la tierra del faraón, en la cual, a partir de ahí, se comienza a realizar el proceso evolutivo a través del éxodo. Pero porque él también estaba ya preparado para recibir ciertas enseñanzas que le pasa en una zona de Egipto muy concreta, ¿no? Que se encierra en una sala. Sí, cuando está en una pirámide. Y ahí tiene unas canalizaciones y revelaciones impresionantes. Claro, y lo que intento es que se pueda ver en este libro, esas dos partes tan interesantes. Aparte de esas dos mentes, que es algo impresionante, ese Géminis que tenemos, que es muy interesante también lo de las dos mentes, porque a raíz de lo de la manzana, Adán y Eva pierden la cualidad que tenían de ser o sagrados o etéreos dentro del paraíso. Pero después, ¿qué pasa? Que tienen una nueva condición, al ser expulsados, ¿no? Del paraíso. Claro, pero también tienen dos hijos, Caín y Abel, y habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Caín tenía el mal y Abel el bien. Y dices, caray, qué interesante, ¿no? Pero es que hasta hoy en día lo seguimos teniendo. No se ha perdido, al menos el mal. El bien no molesta mucho, ¿no? Pero el mal sigue ahí. Solo es poner las noticias, claro. O sea, nos falta tanto. Pero bueno, si puede ayudar todo lo que se pueda hacer, primero la forma de uno, claro. Si estás con el mal no está bien. Tienes que hacer el bien. Y no entrar en ciertos juegos, ¿no? Sí, porque la vida no es fácil. O sea, siempre hay pruebas, tentaciones. Entonces hay que estar muy atentos. Él pasa por muchas pruebas. Estos desafíos, estas pruebas, José Ramón, necesarias para el crecimiento personal y evolutivo. Yo creo que sí, porque sin pruebas, ¿cómo sabes dónde estás? Una persona puede estar muchos años trabajándose y creer que ya es muy espiritual y de repente viene una prueba. Caray, depende cómo la pases o no, o cómo la lleves, te dice dónde estás exactamente, porque es que no hay otra forma, claro. Entonces Berto mismo tenía que vivir la experiencia, ¿no? Quizás experiencias que Yadmin ya las había vivido, las tenía integradas y no tenía por qué pasar por su proceso, que esto es lo interesante. Por eso a veces hay como una separación en el que dos procesos no se pueden juntar de momento. Y bueno, la experiencia que tienen en la pirámide es muy interesante, ¿no? Mucho. Porque, claro, ahí ya vamos a algo un poco más superior, en el cual muchas personas a veces que están trabajadas en conciencia pueden tener una noche una experiencia con un adepto, con algo que te está transmitiendo algo que después, al llevarlo a la vida, te das cuenta que no es lo que te sirve a ti, que te puede servir a los demás. Y esto es muy importante. Bueno, a él le sirvió muchísimo. Muchísimo, esa claro. revelación. A él, al que te habla y al que sea. No sé si me explico. Pero hay que buscarlo. No te vienen a casa las experiencias si tú no has dado el paso. Es como aquello que Bueno, dice. pues supongo que la vida va viendo en él, José Ramón, que va evolucionando poco a poco, porque es un hombre muy terrenal él en sus inicios, y se va convirtiendo en una persona más espiritual Claro. a posterior. Pero claro, ¿por qué le pasa esas revelaciones tan interesantes en la pirámide en el momento que le pasa? Bueno, porque ya estaba preparado para recibir esas enseñanzas. En el viaje que él está haciendo, está abriendo su conciencia que le puedan pasar ese tipo de cosas. Y claro, cuando te pasa algo así es que es una maravilla. Te das cuenta de que todos los demás problemas que pueda haber ya no son problemas. No sé si me explico. Lo ves como algo que, bueno, que están ahí. Pero no das problemas y cuando te viene un problema tienes la capacidad de comprender ese problema, de cómo puedes disociarlo de ti a lo mejor si tú no lo has creado y no apegarte a algo que te puede estar haciendo un perjuicio, ¿no? Si era necesario la separación. Es muy interesante. José Ramón, este libro lo has escrito para
todas las mentes humanas que quieran Sí, evolucionar, para crecer. todo el mundo y para toda la gente, todo el mundo. O sea, puedes leerlo como una historia de amor, un viaje entretenido, pero después si te vas fijando, o sea, tiene mucho, mucho, mucho en la parte interpretativa que te puede ayudar en lo que es la parte emocional, mental y espiritual. ¿Y consideras, Pero José, mucho. José Ramón, consideras que tenemos que viajar todos a ciertos países, hacer viajes iniciáticos para tener este tipo de experiencia? ¿O se pueden conseguir aquí en la ciudad de Barcelona, Madrid, Bilbao? Bueno, depende. Porque, a ver, tenemos que intentar comprender que estamos en el aquí y ahora, pero tenemos un bagaje. Una persona que ha viajado mucho y que tiene una experiencia integrada en su zurrón, a lo mejor ya no tiene que viajar tanto. Y entonces lo que tiene que hacer es otras cosas, transmitir algo que pueda servir a los Compartir demás. y transmitir. Claro, Y alguien como él que no había viajado, ¿no? Que no había salido sí. a Pero países. es que lo notas, que ya tienes un bagaje, que has viajado mucho, a lo mejor. Y bueno, no quiere decir que no se viaje. Hace unos años estuve, mi último viaje antes de la pandemia, el último año de la pandemia, estuve en Jerusalén, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que ese viaje interno depende también de lo que llevas en tu zurrón, claro. Acumulado. Acumulado, claro. De esta En vida. el zurrón, ¿eh? No en la mochila. Sí, sí, de esta Porque, vida y de otras. claro, lo que pasa es que si llevas una mochila llena de plomo o de piedras pesadas, eso te pesa mucho y entonces es muy difícil vivir estas experiencias. Pero bueno, se pueden dar si la persona pues también dice, bueno, pero yo quiero entender, quiero saber, ¿no? Qué bonito, José Ramón. Sí, es un Pasaro libro Peña, La muy- semilla de él. Desde aquí, desde Nueva Manera recomendamos este libro, Sí. que entrelaza la fe, la ciencia, la intuición y la forma de vivir la vida de cada uno. Sí, es una gran enseñanza este libro. y bueno, se ha hecho para todo el mundo, para todas las personas. Unos lo verán de una manera y en 3 días lo leerán y otros lo leerán 3 veces, como a algunos le puede pasar. A nivel emocional, ¿te tocó mucho escribir este libro, José Ramón? Bueno, ¿Tuviste que parar, a ver, iniciar No porque es, te no es tocaba? fácil, no ha sido fácil porque lo he hecho a horas que tengo ¿Libres? libres en la consulta, por ejemplo. Y te pones a escribirlo y dices, ¿qué escribí hace 3 días o una semana? ¿No? Ha sido casi 5 años que me ha llevado a escribir el libro. Pero bueno, al final se ha conseguido, ¿no? Y está bastante aceptado, ¿no? Hay connotaciones muy espirituales, también Hay de está todo, sí. misterio, la cabra también sale por medio, por supuesto. Sí, sí, y sobre todo en ese naufragio que hay en las costas de Marruecos, ¿no? Que un niño y una niña son separados por 2 familias, uno se lleva a una, a la otra. Claro, son como esas células, la masculina y la femenina, que a veces se separan, que salen de un mar o de lo que sea, y después se vuelven a unir. Claro, hay toda una experiencia ahí, ¿no? La familia de Yasmín. La experiencia me parece muy Los interesante, es la que duerme en el desierto toda la noche. Ah, eso es una maravilla. Sí, sí. Tienen que leerlo, José Ramón, este libro, si no podríamos develar aquí muchas más información y no lo van a leer. Claro. ¿No? Sí, la verdad es que es un libro interpretativo, ¿no? Pero que también lo puedes leer para pasar un buen rato, ¿no? Porque en todos los sentidos está bien. Bueno, a cada uno, Se ha hecho con esas a cada uno le va a conectar con ciertas Claro. partes de él, seguro. Sí, el que lo pueda leer en 3 días y le guste, pues bueno, algo bueno tiene, ¿no? Sí. Pero el que quiera profundizar también lo puede hacer, porque hay mucho para profundizar. En cada experiencia que le pasa a él, Sí. te puedes sentir reflejado perfectamente tú. Sí, Porque todos, al fin y al cabo, estamos conectados y todos venimos de la y fuente. sobre todo hay un fondo, ya lo he comentado antes, que es el de las 2 mentes del ser humano. Ese tema le das... Sí, porque es que hasta subrayas? que no se pongan de acuerdo esas 2 mentes, no hay paz. Las Y dos es muy mentes te complicado. refieres Y el problema no está en el vecino ni en el otro, está en uno. Entonces esas mentes hay que trabajarlas, hay que comprenderlas, ¿no? Recuerdo cuando leía sigo leyéndola, ¿no? La Torá o la Biblia, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, ¿eh?
Pero de una parte que decía que a Caín no se le podía matar, ¿no? Y bueno, y que no saben ni dónde está enterrado o si ha muerto. Claro, pones un telediario y te das cuenta que aún no ha muerto. Es muy interesante esto. Esas dos mentes tienen que llegar a un equilibrio. Ese Géminis tiene que ser lo que dijo Jesús el Cristo, algo que separe lo verdadero de lo falso, para estar en una unión con Dios, con el Padre o con lo que haga falta. Es que no entiendo yo mucho cómo hoy en día, que estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Estamos? En el 2025, sí. Estemos como estamos, ¿no? Pero bueno, hay esperanza. ¿Consideras que seguimos en parvulitos aún, José Ramón? ¿No has pasado a EGB o a la universidad? Bueno, el 90% de la humanidad para mí, sobre todo aquí en Occidente, en otros lados no quiero intervenir, yo creo que podemos hacer más. Yo también, en algunos aspectos, no estoy libre de tener mayor conocimiento y de mejores respuestas en la vida. Sí, yo no dejo de trabajarme. ¿Por qué? Porque sé que tengo un ego. Yo al menos sé que tengo ego. Otros dicen, es que el ego se cree que está fuera de uno, pero es que está dentro de uno. Entonces, si manda él, como tengo una información no agradable, te hace una vida no agradable, no solo a ti, sino a los demás. Y entonces digo, ¿sabes qué? Te escucharé, pero no te voy a hacer caso. Claro. Hay principios, hay conceptos semillas que se pueden integrar y que rebroten, que broten. Y que tengamos una buena vida. ¿Por qué no? Principios herméticos. Principios herméticos, claro, desde antaño. Sí. Pues le animamos a que compren y adquieran tu libro, José Ramón. Bueno, pues ahí estamos, sí. Ya está lanzado el libro y en su primera edición, ahora va a salir la segunda y bien, se está vendiendo y estoy contento, estoy muy contento. Plataformas digitales y librerías se pueden encontrar. Sí, bueno, hoy en día casi todo es digital. Sí que hay alguna librería que lo tiene, pero es para los del barrio, ¿no? Que se suele decir. Bueno, yo te di deberes el de que nos vimos, ¿eh? Te di deberes aquí en librerías en Barcelona. Ah, sí. Espero que lo hayas hecho. No sé si te queda algo por decir sobre el libro, José Ramón, que consideres interesante, importante para los posibles lectores. No, bueno, pero que la persona que lo lea, que piense que aparte de esa historia de amor y ese viaje, que hay algo más y que pare de vez en cuando y consulte, se pregunte. Y también me puede consultar, o sea... ¿Te pueden escribir? ¿Te pueden escribir? Claro, tengo mi mail, o sea, me puede decir alguien, oye, este párrafo, ¿qué quiere decir? Que no acabo de entender, y se lo explico, no hay ningún problema. Que estás haciendo terapia también con los lectores de tu libro, José Ramón. Sí. Y ahora haces aquí en tu centro en Barcelona, sí, que dedicas a hacer consulta privada y a dar clases sobre cábala y polaridad. Sí. De una forma asidua. Sí, hago lo que puedo. Haces mucho, José Ramón. Bueno, sí, estoy entretenido. Sobre todo con el libro estuve muy entretenido. Pero fue bien porque también coincidió con los años de la pandemia y entonces había un poco más de tiempo para hacer cosas así y lo aproveché en este sentido. No dejé de estudiar las cosas que estudio, pero también puse un más a más, porque claro, algunas cosas no se podían hacer físicamente, no podías ir a los sitios. Entonces había un poco más de tiempo para reflexionar, para meditar, para escribir. Y me dio por escribir. Digo, quiero vivir esa experiencia. ¿Qué se debe sentir escribiendo un libro, no? Y la verdad es que ha sido fantástico. Pues ya eres papá, has escrito un libro, no sé si has plantado un árbol. Sí, he plantado un árbol. Entonces yo creo que ya te puedes ir en paz, José Ramón, cuando decida tu alma, ¿no? Eso es lo que intento, irme en paz. Todos, ¿no? No en guerra. No en guerra. José Ramón, mucho éxito. Gracias. En esta novela, tu primer libro, y esperemos que sigas escribiéndonos más novelas o más libros sobre principios herméticos, sobre cábala, sobre la Torá, que tanto se puede decir. Sí, y sobre todo pues que les sirva a las personas que lo lean, Sí. Sirve porque engancha desde la página 1, a mí me ha enganchado. Sí, Ramón. Está. Porque digo, a ver, ¿qué más le pasa? ¿Qué más le pasa? Y le van a ocurrir tantas cosas y tantas sincronicidades que dices,
Es brutal esto. Sí. Bueno, pues quería dar las gracias a ti, Francisco, y al equipo que tenéis aquí en Nueva Humanidad, que es muy agradable trabajar con vosotros. Muchas gracias. Vengo muy a gusto siempre que Nos vengo. vemos en otras ocasiones. Muy bien. José Ramón, gracias. Gracias. Amigos, desde aquí, desde Nueva Humanidad, recomendamos José Ramón Pasaro Peña, La semilla de él, ya novela publicada en todas las plataformas digitales a la venta. Os enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima edición con más entregas, con mucho más cariño y más amor. Hasta pronto. Chao.